Gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Creo que tengo un Perfecto, poco de retorno. Ok. te escuchamos Pues bien. retomé un poco tarde y retomé justo en el momento en el que Alex entraba con un cierre perfecto para esta clase y es, evidentemente, todas las pruebas por competencia nos van a obligar a leer y todo es lectura, así sea lógica matemática, sea estadística, sean pruebas de conocimiento, todo está incluido en lectura. Y muchas de las preguntas, lo único que tenemos que utilizar son buenas estrategias de comprensión. Alex tenía nuevamente razón cuando decía que parte de las lecturas y de los textos nos asustan y nos absorben porque realmente o son muy densos o son muy largos. En alguna ocasión estuvimos en alguna prueba donde los textos eran demasiado largos y densos y solo hacían 2 preguntas. Entonces, la idea y lo más importante, la invitación que vamos a trabajar hoy en esta capacitación, que es más como retomar esas estrategias sencillas, básicas, que sé que muchos las utilizamos, pero la gran dificultad es que no somos conscientes de ellas. Entonces es cómo vamos a aprender a manejar el tiempo cuando estamos trabajando la parte de comprensión. Y recuerden que yo hablo de comprensión de lectura, pero recuerden que la comprensión está involucrada durante toda la prueba. Entonces, la primera invitación es a manejar el tiempo. ¿Cómo vamos a manejar el tiempo? Siendo muy consciente de qué estrategia vamos a utilizar. El día de hoy no se les mandó ningún documento para que lo hiciéramos juntos. La idea es que vamos a trabajar entre todos contestando preguntas y casi que es como un modelamiento. ¿Por qué como un modelamiento? Porque me van a ver a mí haciéndolo, contestando las preguntas. Yo sé que Alex está muy pendiente de revisar las dudas que ustedes tengan, pero lo más relevante es que vamos a empezar a hacer un trabajo común entre todos vamos a hacer la lectura, entre todos creo que hay un problema con el audio, miren si ya se está escuchando mejor. ¿Aló? Bueno, Yo te estoy escuchando bien, pero puede ser que tienes algún tipo de amplificación. Por favor, revísalo, pero bueno, les queremos pedir quienes tengan, ¿cómo están escuchando? Yo te escucho perfecto, ok, pero si bueno, yo tienes un ligero sí, retorno, que puede ser porque tienes algunos parlantes de pronto prendidos, qué sé yo, eh, no sé, tratamos si me quito la diadema. pruébalo, pero igual ¿Cómo le es con un el audio? pequeño pitido. Quiero a ver cómo se les escucha mejor, si con diadema o Te escucho mucho mejor, ya no escucho el voy a pito. seguir hablando Perfecto. para no, porque lo que tenemos es 1 hora y hay que sacarle el máximo provecho. Gracias. Entonces les decía, vamos a ser un poco conscientes. No quiero decirles que no somos conscientes de las estrategias que estamos utilizando, sino que simplemente lo hacemos de manera automática. Y parte de la investigación ha demostrado que el éxito en la lectura tiene que ver cuando nosotros utilizamos ciertas estrategias y somos conscientes de ellas. Entonces vamos a empezar con unos tips iniciales, que es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿Qué debo hacer antes de empezar a preparar la lectura? Entonces voy a compartirles un poquito en pantalla también con el cuestionario que vamos a resolver todos. Yo lo tengo acá en Word. ¿Quieres que demos un tiempo y les compartimos el ejercicio para que lo puedan ir haciendo? Listo. Entonces, quiero que lo vayamos mirando y lo primero que vamos a hacer es observar la lectura. Hoy solo vamos a trabajar una lectura con varias preguntas. ¿Mm? Entonces, quiero que lo revisemos. Esperen, les pongo un poco más pequeño. Y lo primero que tenemos que hacer como estas estrategias anticipatorias es mirar qué tan largo es el texto. No dice como, ¿para qué me vas a martirizar? No, todo lo contrario. Voy a saber qué tan largo, cuánto tengo que leer. En este caso, la lectura que vamos a hacer hoy está conformada por 2 párrafos. Es lo primero que voy a mirar. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar la fuente. ¿Quién escribió eso y qué es? Si hay títulos, pero por lo general las pruebas no tienen títulos en las lecturas, entonces vamos a mirar las fuentes. ¿Qué nos dice la fuente? Edgar Allan Poe, Cuentos Completos, Círculo de Lectores, Bogotá, 1986. Vamos, no he empezado a leer.
pero yo estoy haciendo un proceso de anticipación. Y luego voy a mirar las preguntas. ¿Cuántas preguntas tengo que contestar? ¡Wow! Son 13 preguntas. Eso prepara mecanismos de atención para saber cuánto tiempo le voy a demandar y qué vamos a hacer. Este tipo de ejercicios se llaman como ejercicios anticipatorios. Ya leí, miramos qué tan largo es, miramos la fuente, cuántas preguntas, y lo que vamos a seguir, y esto no sé si algunos están familiarizados con el tema, pero lo que vamos a hacer, y quiero que lo hagamos acá entre todos, es leer las preguntas. No voy a leer el documento, voy a leer las preguntas. Y lo que les digo, esto va a ser una simulación porque me van a ver a mí cómo soluciono las preguntas, o cómo leo, o qué preguntas me generan. Entonces, tenemos varias preguntas, recuerden, ya revisé el texto, todo esto lo vamos a empezar a hacer antes de leer, valga la redundancia, antes de leer el documento del cual voy a extraer las respuestas. Entonces, me dicen como en el texto la expresión esos errabundos hace referencia a los cometas, los satélites de Júpiter, aquellos planetas secundarios, las santas escrituras. Y yo sé que todos se están preguntando, pero Esperanza, ¿y cómo voy a contestar? ¿Y en qué cabeza le cabe a uno que lea esto antes de empezar a leer? Cuando yo empiezo a recibir información y a extraer vocabulario, mi mente empieza a crear algo que nosotros conocemos como inferencias. Y finalmente yo empiezo a entrelazar las imágenes mentales de lo que me están preguntando acá y crear unas inferencias que cuando esté leyendo voy a generar esas relaciones mucho más cercanas. Entonces, lo primero que yo haría es decir, ok, me van a hablar de cometas, de Júpiter, de planetas, y fuera de todo es un cuento. Entonces, ¿qué me van a decir? La segunda pregunta dice, según el texto, Eiros está llevando a cabo una digresión, un soliloquio, una exhortación, un circunloquio. Y todos como, yo no sé qué es eso. Pero ya tengo que empezar por vocabulario de contexto, sacar qué significa. Ya me están diciendo, tengo que es un cuento, tengo que hablamos de cometas, de Júpiter, de las escrituras, y hay un personaje que se llama Eros. Entonces, ya miren que antes de empezar a leer, yo ya tengo una relación ahí que tengo que ir a comprobar en la lectura. Tercera pregunta. En términos generales, el texto habla de, y volvemos a lo mismo, Esperanza, pero si no lo he leído, no importa, vamos a leer las opciones de respuesta para irnos generando. No se preocupen, que ya ahorita entre todos hacemos la lectura y ustedes solitos si se van a quedar contestando el cuestionario. Y retomamos nuevamente para revisar cómo nos fue. Pero quiero que se fijen mucho en cómo lo estoy haciendo yo. Incluso yo lo hago de una manera y cada uno allá puede estar haciendo sus propias relaciones de lo que estamos leyendo. Habrá quien en algún momento me haya dicho, ay, yo como que eso también lo leí, como cuando estaba en bachillerato, o alguna vez en alguna de las materias leí este cuento y no lo recordaba, o simplemente el tema es totalmente desconocido. Tercera pregunta. En términos generales, el texto habla de la reacción de la gente en cómo al carácter incendiario de los cometas, la descripción de los elementos del cometa, el acercamiento de un cometa a la Tierra y la búsqueda del fin de las Santas Escrituras. Miren cómo los elementos son reiterativos. Las Santas Escrituras, el cometa, recalca. Entonces yo ya sé que es un cuento, que hay un protagonista y que están hablando de que un cometa posiblemente se está acercando a la Tierra y alrededor de él van a girar las relaciones o la narrativa que hay a lo largo. En el texto se puede inferir que los hombres comprendieron finalmente que los astrónomos, ahí nos quedó un error en el cuestionario y creo que en el que ahorita vamos a mirar dice no temían, la palabra adecuada es no mentían. Vamos a fijarnos en esto. En el texto se puede inferir que los hombres comprendieron finalmente que los astrónomos no mentían porque aparece un nuevo elemento. Está ellos y están los astrónomos. No quisieron creer en una afirmación de que su inteligencia no podía aprender de ninguna manera. Su afirmación coincidía con la de las Santas Escrituras. La verdad se abre paso en el entendimiento de lo más estólido.
Y el paso del cometa era evidente. Yo sé que ustedes se están sintiendo, pero nos estás leyendo, no nos has puesto a leer. Y poco a poco, recuerden que uno de los primeros que vamos a trabajar es el manejo del tiempo. Cuando yo hablo del manejo del tiempo, estoy leyendo primero las preguntas, luego voy a economizar tiempo leyendo porque tengo claro de qué información precisa es la que voy a buscar. Igual van a haber elementos donde vamos a ver algunas preguntas donde a pesar de que ya haya leído la pregunta, tengo que retomar otra vez el fragmento para buscar y ser un poco más precisa con la respuesta. Bueno. Quinta pregunta. En el texto se afirma que se consideraban que aquellos cometas eran incapaces de dañar la Tierra, ya que, ojo con lo que me están diciendo, ahí me están contando qué dice el texto. Dice que los cometas no eran capaces de dañar la Tierra. ¿Por qué? Vamos a mirar qué nos están dando. Se suponía que eran incandescentes, se les había visto pasar por los satélites de Júpiter sin que se produjera ninguna alteración. Las Santas Escrituras no hablaban de su destrucción y su paso por la Tierra era imposible. Nuevamente los tres elementos repetitivos. Los cometas, las Santas Escrituras y los satélites de Júpiter. Miren cómo recalca a qué es lo que ustedes tienen que prestarle atención cuando hacen la lectura. Del discurso de ellos, que sabemos que es uno de los protagonistas, no sabemos, inferimos que es uno de los protagonistas. Se puede decir que intenta advertir sobre un hecho, está relatando un hecho ocurrido, intenta convencer a su interlocutor de que este hecho ya pasó o ya ocurrió y está pronosticando algo que puede ocurrir. Esta pregunta nos habla del tiempo y en esas preguntas donde yo digo, ¿qué me pregunto acerca de qué tan largo es, quién lo escribió, qué tipo de documento es, si es un cuento, si es un ensayo, que es un tipo de texto argumentativo, si es un documento de tipo expositivo, que eso también lo vamos a reforzar en alguno de los videos que se van a colocar más adelante, para que encontremos la estructura del tipo narrativo, expositivo y argumentativo y cómo esto me favorece la comprensión. Entonces aquí me están preguntando un elemento adicional, que me están diciendo, bueno, esto va a pasar, esto ya pasó, quiero que la persona crea que esto va a pasar. Entonces, eso no lo va a decir el texto literal, simplemente el tiempo en el que está narrado me va a dar la respuesta. Yo tengo que saber si me está hablando, me está echando el cuento, me está hablando de algo pasado, entonces va a estar escrito en pasado. Si piensa que va a pasar, va a estar en futuro, o si por el contrario me está tratando de convencer, que en ese caso ya no sería un cuento, sino sería algo más de tipo argumentativo. Bueno, ¿cómo vamos a ir con la lectura? Voy a ponerme para escuchar. Sí me van entendiendo un poquito la dinámica de por qué estamos leyendo las preguntas y si ya tienen algunas inferencias acerca del texto, quiero tener alguna retroalimentación para no seguir en vano. Bueno. Sigamos entonces. Esta era la lectura, esta era la pregunta donde yo les decía que también, a pesar de haberla leído con anticipación, tengo que volver al texto. Dice, en la palabra ellos, subrayada en el texto, hace referencia ¿a quién se refiere esta palabra tan chiquitica? Esto es típico de reconocimiento literal. Yo tengo que ir, buscar la frase donde está incluida la palabra para poder buscar. ¿De quién me están hablando? ¿A quién se refiere con ellos? ¿Los hombres, los planetas, los elementos o los cometas? 8. A partir de la expresión, la verdad se alzó en toda pureza de su fuerza y de su excelsa majestad, y los sensatos se inclinaron y adoraron. Se puede afirmar espere, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la verdad se alzó con la pureza. Es una metáfora. Recuerden que las metáforas son unas figuras retóricas bastante adornadas, que lo que están tratando de significar es algo muy sencillo, pero utilizan un vocabulario más complejo para que suene más bonito, en pocas palabras. O le estamos dando, realmente la definición es que le estamos dando
como, como vida a elementos que no lo son. Entonces yo tengo que decir que la excelsa majestad y los sensatos se inclinaron y lo adoraron. ¿Será que se están hablando de las Santas Escrituras? Porque hablan de adoración, de culto, de fuerza. ¿Pero a qué se refiere? ¿Se reconoció la eventual destrucción y solo se pudo contemplarla y esperarla? ¿Se comenzó a buscar soluciones? ¿Se renovaron las esperanzas de poder sobrevivir? Entra un nuevo elemento. ¿Cómo así que sobrevivir? ¿Por qué tenemos que sobrevivir? Y se ignoró el suceso. Entonces hay un suceso astrológico que nos está llevando a mirar cómo fue el desenlace de esa historia. Vamos con manejo de vocabulario. Este tipo de preguntas es muy común para mirar cómo cambiamos el significado de una palabra en contexto sin que se afecte. Entonces, en el texto, la palabra inadmisible podría ser cambiada por no hay cómo contestarla. Así yo tuviera conocimiento previo, tengo que ir a leer el fragmento donde está incluida la palabra para saber por cuál la pueda cambiar. ¿Qué dificultades tienen este tipo de preguntas? Que puedo desconocer el vocabulario. Entonces me dicen inexorable, infausto, impensable o intolerante. Cuando las resolvamos, vamos a hablar un poquito de las estrategias para llegar a dar una palabra que pueda cambiar que pueda ser cambiada sin afectar directamente el significado. Y nos quedan las últimas preguntitas. Dice, ¿se podría afirmar que la palabra estólido hace referencia a ¿a quién le estarán diciendo que es estólido? ¿Al astronauta, al astrólogo, perdón? ¿A los hombres, a las Santas Escrituras? ¿A ellos? ¿Quién será la persona estólida? ¿Hace referencia a una hipérbole de loco? ¿Un sinónimo de insensato? ¿Un sinónimo de incolume? ¿O una epopeya a los hombres? Y miren que todas son súper diferentes. No tengo que conocer el significado de hipérbole, de incolumbre, pero sí tengo que devolverme a buscar en la lectura dónde está esa palabra. Pero antes ya voy a buscarla, porque mire que ya la tengo aquí. Ya casi que me armé el cuento sin haberlo leído. Estas tres últimas preguntas tienen que ver con la estructura. Es para mirar si reconozco un poco cómo está organizado el documento escrito y si logro reconocer cómo la estructura me va a ayudar como una estrategia de comprensión. Dice, es una de las formas de género narrativo, se define no solo por su brevedad, su estructura está formada por inicio, nudo y desenlace. Las opciones son cuento, epopeya, narrativa y fábula. Esta es de hacer precisión semántica. Yo, dentro de estas opciones, tengo que colocar el nombre de lo que me está colocando, del ejemplo, que tiene que ver con la lectura, porque la idea es reconocerlo. Me voy adelantando un poquito. Ya leímos en la fuente qué tipo de documento es. Entonces, casi que ya puedo determinar cuál es la respuesta en esta. Casi última lectura. Es un conjunto de palabras que se caracteriza por tener sentido completo y presentar al menos un verbo en forma personal. Está compuesta por sujeto y predicado. ¿A qué hace referencia? ¿Al verbo? No, al verbo no, porque me está diciendo que tiene el verbo en forma personal, entonces no puede ser. El pronombre, la oración, el predicado. Miren que sin conocerlo mucho ya puedo descartar dos, el verbo y el predicado. Entonces, el verbo y el predicado, ¿sí? Me queda el pronombre y la oración, pero no les voy a ayudar tanto. Yo sé que estas son sencillas. Y finalmente, seguimos hablando de estructura. El correcto ejemplo de un enunciado es silencio, Mónica tiene pocos amigos, pensó un instante Laura, ninguna de las anteriores. Vamos a retomar, ahora sí vamos a retomar. ¿Qué hicimos? Leer en bloque las preguntas, hacer mis inferencias de lo que creo que me voy a encontrar. Vuelvo y les digo, yo ya me armé el cuento en la cabeza. Ahora vamos a llegar a leer y a confirmar. Estas estrategias que hicimos están incluidas en algo que nosotros llamamos como estrategias de anticipación. Porque miren que no empezaba a leer.
Y ustedes van a decir, Esperanza, pero nos dijiste que las estrategias es para economizar el tiempo. Sí, porque cuando yo me vaya a enfrentar en este momento a la lectura, ustedes ya tienen el cuento armado. Y lo único que van es, yo me hice un cuento, no sé si ustedes están con el mío o se están armando un cuento diferente, pero la idea es que yo siempre les digo a los estudiantes que tengo, empezamos a cruzar deditos y a decir, ojalá se trate de que el cometa se va a estrellar, ojalá se trate de que ellos era el astronauta, el astrólogo, ojalá hablen de que los cometas, porque ya tenemos como unas ideas previas que lo único que vamos a buscar es confirmarlas. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer el ejercicio. Alex colocó el cuestionario en un link. Si quieres, Alex, por favor, me ayudas a compartirlo. No sé si ya lo tienen ellos. Donde simplemente ustedes van a tener el documento. ¿Qué vamos a hacer? Voy a acompañarlos a, a hacer la lectura de forma oral, porque acuérdense que esta es una simulación. Entonces, voy a irles acompañando leyendo las lecturas para que ustedes también se fijen mucho en esas pistas de las preguntas, a ver dónde tengo que prestar mayor atención. Y yo sé que la mayoría de ustedes ya siguen, ya como que qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, se va a estrellar, no se va a estrellar, se salvaron, se murieron todos, porque estamos como a la expectativa. Un corte antes de empezar a leer. Por allá en los años 70 se hizo un estudio sobre las estrategias de lectura y cómo funciona la mente de las personas cuando están leyendo. Y sacó un estudio muy bonito que habla de las estrategias de los buenos lectores versus los malos lectores. Yo sé que hoy en día eso tendría una decodificación algo fastidiosa, pero realmente lo que aportó ese estudio fue cómo piensa la mente de las personas que eran exitosas leyendo. ¿Qué hacían esas personas para tener una buena comprensión que de pronto las personas que hacían una decodificación o eran lectores bajos o deficientes no estaban haciendo? Les voy a concluir qué es lo que estamos haciendo en este momento. Se preparaban antes de leer y una palabra que amo con toda el alma que se llama las habilidades metacognitivas. Cuando yo hablo de las habilidades metacognitivas, eso suena como ciencia por allá y yo sé que ustedes van a decir eso, no me... Pero es muy lindo el significado porque las habilidades metacognitivas hacen referencia a que estoy consciente de qué estrategia estoy utilizando para llegar a la comprensión. Algo así como lo que estaba haciendo mi compañero hace unos momentos que llegué al final y estaba utilizando una estrategia para solucionar un problema. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que sucede es que la mayoría de veces no somos conscientes y no quiero herir susceptibilidades, pero siento que hacemos o respondemos de manera emocional. ¿Cómo así emocional? Ay, a mí me parece que es esta. O, ay, yo estoy segura que es. Las estrategias ya las tenemos, incluso todos miramos qué tan largo es el texto, cuántas preguntas vamos a hacer, pero no somos conscientes. Las habilidades metacognitivas refieren a eso. Yo tengo que saber qué está haciendo mi mente para dar una respuesta. En este caso, hicimos unas estrategias que deben estar antes o anticipatorias, ya las tenemos todos. Ahora nos vamos a hacer algo que yo conozco como el durante de la lectura. Es decir, nos vamos a enfrentar a la lectura. Ahora sí llegó el momento de leer. Y quiero leerles el documento porque quiero que escuchen mi entonación. Ay, Esperanza, pero es que allá nadie nos va a leer y además leer en voz alta nos va a quitar mucho tiempo. Sí, pero yo quiero que mientras ustedes están leyendo, como ya tienen unas imágenes previas y unas inferencias desarrolladas, traten de escucharse mentalmente con entonación. Y lo otro, otra de los tips que vamos a trabajar durante la lectura es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Yo leí la primera oración, ahí lo que está diciendo es que Iros es astronauta, es astrólogo. Ahí lo que está, o sea, como que hago un par en cada signo de puntuación y hago un comentario con mis palabras para confirmar que leí. Y no que estoy por acá en la última. ¿Qué? Porque nos pasa. Y nos pasa a todos. Si yo no estoy consciente de,
pues obviamente hago como un computador, hago decodificación automática, pero cuando digo, oye, espera, ¿verdad que tengo que contestar preguntas? Ay, ¿qué era lo que decía? En cambio, si yo hago segmentaciones más cortas, digamos en los puntos o al finalizar cada oración, incluso en algunas comas, paro unos segundos y mentalmente hago un parafraseo, pues no voy a perder la atención. Entonces, los invito a que me escuchen. No sé si ya tienen el link al cuestionario para que ustedes también puedan irlo haciendo. Cuando terminemos de leer, ahí sí ya se van a quedar solitos y les voy a dar solo 10 minutos para que todos contesten las preguntas. Y nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Bueno, entonces empiezo con la lectura. Si no, sé que la están viendo en el computador. Eiros, como has dicho, aquella calamidad era eternamente insospechada, pero desgracias análogas habían dado a los astrónomos motivos de discusión. Una calamidad, nadie la esperaba. Eso de desgracias análogas no la entiendo, bueno, pero los astrólogos empezaron a discutir. Sigo. Ojo, esas son las conversaciones que yo hago mentalmente y es lo que quiero que se lleven hoy. Apenas necesito decirte, amiga mía, que ya cuando nos dejaste, los hombres coincidían en interpretar los pasajes de las muy santas escrituras que hablan de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, como referidos solamente al globo terráqueo. ¿Sí? No es nuevo, todas las culturas en sus documentos, en sus libros santos, pues hablan de que va a haber la destrucción de la tierra, solo que acá dice que se producían dentro de la misma tierra por fuego. Las especulaciones, empero, sobre la causa inmediata del fin no llegaban a ninguna conclusión desde la época en que la ciencia astronómica había despojado a los cometas del terrible carácter incendiario que antes se les atribuía. Y empezamos a hablar de los cometas, ¿no? Bien establecida se hallaba la escasa densidad de aquellos cuerpos celestes. No eran pesados, sigo. Se los había observado pasar entre los satélites de Júpiter sin que produjeran ninguna alteración sensible en las masas o en las órbitas de aquellos planetas secundarios. ¿Recuerdan? Esa es una pregunta. Refería a los cometas y a los planetas. Entonces es un tip. Ahí ya tengo que prestar atención qué es lo que me están diciendo. Hacía mucho que considerábamos a esos errabundos como creaciones vaporosas de inconcebible tenuidad, incapaces de dañar nuestro macizo globo, aún en el caso de choque directo. Miren lo que están diciendo, que hace mucho tiempo ya les habían quitado el valor y que no podían, o sea, que todas las personas ya tenían por hecho de que no podía dañar el globo terrestre o no podía dañar la Tierra. No sentíamos temor alguno de un contacto, pues los elementos de todos los cometas eran perfectamente conocidos. Ya los habían estudiado. Hacía muchos años que se consideraba inadmisible buscar entre ellos, ¿entre quiénes? Hacía muchos años se consideraba inadmisible buscar entre ellos a la gente de la destrucción por el fuego. Pero en aquellos días finales, las conjeturas y las extravagantes fantasías abundaban singularmente entre los hombres, y aunque el temor solo asaltaba a unos pocos ignorantes, el anuncio de un nuevo cometa formulado por los astrónomos fue recibido con no sé qué agitación y desconfianza general. Miren que por sí sola el vocabulario utilizado no es tan sencillo, utiliza un vocabulario complejo, hay que cambiar varios sinónimos, pero si yo hago el parafraseo y lo coloco de la forma en la que yo entiendo, pues voy siguiendo la secuencia en la que está escrito el texto narrativo. Vamos con el segundo párrafo. Los elementos del extraño astro fueron inmediatamente calculados y todos los observadores coincidieron en que su paso en el perihelio lo aproximaría mucho a la Tierra.
2 o 3 astrónomos de renombre secundario sostuvieron resueltamente que el choque era inevitable. Y mira, ya empiezan a hablar de un choque, o sea, como que 2 o 3 personas, bajito dijo que se iba a chocar el cometa con la Tierra. Imposible expresar el efecto de esta noticia en las gentes. Durante unos pocos días no quisieron creer en la afirmación de que su inteligencia, tanto tiempo aplicada a consideraciones mundanas, no podía aprender de ninguna manera. Pero la verdad de un hecho de importancia vital se abre paso en el entendimiento más sólido. Los hombres comprendieron finalmente que los astrónomos no mentían y esperaron al cometa. Al principio, su acercamiento no parecía muy rápido y nada insólito había en su aspecto. Era de un rojo oscuro con una cola apenas perceptible. Durante 7 u 8 días no advertimos ningún aumento en su diámetro aparente y su color cambió muy poco. Entre tanto, los negocios ordinarios de la humanidad habían sido suspendidos y todos los intereses se concentraban en las discusiones científicas relevantes de la naturaleza del cometa. Algo parecido vivimos hace poco, ¿no? Aún los más ignorantes forzaban sus indolentes inteligencias para entenderlas, y los sabios consagraron entonces su intelecto, su alma, ya no a aliviar los temores o a sostener sus amadas teorías, sino a buscar la verdad, a buscarla desesperadamente. Gemían en procurar el conocimiento perfecto. La verdad se alzó en toda pureza de su fuerza y de su excelsa majestad, y los sensatos se inclinaron y la adoraron. Entonces ya sabemos que es un cuento, y lo que hicimos fue 2 estrategias durante la lectura. Recuerden, esto es una simulación, no quiere decir que ustedes en la prueba tienen que leerlo de manera oral, no, simplemente conversen con el documento. ¿De qué van a conversar? De todo lo que hicimos previo cuando leímos las preguntas. ¿Se parecía en algo a lo que ustedes pensaron de las preguntas que se hicieron inicialmente? ¿Hicieron parafraseo cambiando a su vocabulario esas palabras tan rimbombantes que aparecen por ahí? Bueno, entonces son las 7:35. Tenemos 10 minutos, o espero si ya logramos terminar, para que ustedes contesten el cuestionario. Creo que me voy a poner la diadema para poder escuchar la retroalimentación y dejo de compartir pantalla un segundo. Perfecto, entonces con 10 minutos, 7:45 nos volvemos a Espérame, conectar. Alex, ya te... Aló, ahora sí. No, básicamente son 7:35 a 10 minutos, 7:45 para que retomemos. Ok, recuerden que en este momento ustedes todavía no tienen las respuestas, solo van a apuntar qué respuesta, y luego de esos 10 minutos lo que nos queda, nos vamos a volver a las preguntas para empezar a mirar qué estrategia es la que debo utilizar para responder. Me voy a silenciar un poquito para no interrumpir. Poquito las respuestas. Recuerden que hoy es una simulación, la idea es que compartamos, pero a partir de mañana, y ya si necesitamos otra sesión, podremos vernos el viernes
con este tipo de ejercicios y vamos a ir aumentando la complejidad de las lecturas. Entonces, ya me voy a poner en video, simplemente era como para irnos calentando. Les pido unas enormes disculpas, realmente estaba muy metida en el cuento y no escuché el ruido de fondo y tampoco estaba escuchando los comentarios que ustedes escribían, no los estaba leyendo. Entonces ya parece que los chicos del parque se fueron a jugar a otra parte y esperemos que el audio esté perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las respuestas, vamos a ver cómo nos fue. Volvemos a lo mismo. La idea de hoy es utilizar estrategias de cómo yo me voy a concentrar más fácil en la lectura y no hacer una lectura automática, que yo vuelvo y les digo, sé que a todos nos ha pasado, empiezo a leer y cuando recuerdo que estoy presentando una prueba o que me van a pedir un resumen o que tengo que hacer una reseña o crear una sentencia acerca de un documento, digo como, ay, ¿y qué nos toca? Volver a leer. Este tipo de estrategia anticipatoria es lo que nos va a permitir es estar concentrados en la lectura. Yo sé que no voy a poder estar con ustedes el día de la prueba, pero sí cada uno tiene su yo interior, no leyendo en voz alta, porque eso hace que se nos retrase un poco la velocidad, pero sí tratando de hablar contigo, con cada uno sobre la lectura, los personajes que buscamos. Sin más preámbulos, voy a compartir nuevamente la pantalla para mirar las respuestas. Entonces, primera pregunta. En el texto, la expresión esos errabundos hace referencia a, y está aquí al comienzo, entonces dice, a ver, acá la tengo más fácil. Produjeran que acá. Se los había observado al pasar entre los satélites de Júpiter sin que se produjera ninguna alteración sensible en las masas o las órbitas de aquellos planetas secundarios. Hacía mucho que consideramos a esos errabundos como creaciones vaporosas de inconcebible ingenuidad incapaces de dañar nuestro globo terráqueo, nuestra Tierra. Bueno, ¿a quién hacen referencia? ¿A los cometas? ¿A los satélites de Júpiter? ¿A aquellos planetas secundarios? Y a las Santas Escrituras. Vamos a abordar esta pregunta por dos líneas. Una es por el contexto. Ahí me dicen que la expresión esos errabundos, y esos errabundos, ¿qué significará? Eso viene como de errante, de que camina, de que anda, ¿cierto? Entonces es algo que se mueve. Ya puedo empezar a determinar cuáles no. Los satélites de Júpiter no pueden moverse. Las Santas Escrituras, es más, los 3. ¿Y los planetas secundarios? Ninguno. Si yo mirara solo la pregunta aquí, pues obviamente con el manejo del vocabulario de errabundos que viene de errar, de caminar, de movimiento, pues puedo saber que están haciendo referencia a los cometas. Esa es la primera forma. Y la otra forma es venir a buscar el sujeto aquí, donde dice la causa inmediata, porque estaban hablando de cómo habían visto y habían quitado las características incendiarias a los cometas. Entonces, esta es una pregunta de tipo literal. Yo tengo que ir al documento a buscar dónde está la información. Díganme si les fue bien en esa pregunta. Bueno, vamos con la siguiente. En el texto, Eiros estaba llevando a cabo y uno dice, no, Esperanza, pero esa pregunta, ¿dónde? Una digresión, un soliloquio, una exhortación, un circunloquio. Entonces dicen, no, es como literatura de 11, todos esos nombres, todos extraños, pero lo que les digo, busquemos por contexto. Eiros es la persona que está hablando acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece como Eiros, 2 puntos y hay una pequeña viñetica. La viñetica hace alusión a que todo este discurso lo echó una sola persona que se llamaba Eiros. Entonces yo vengo acá y digo, ok, puede ser un soliloquio, está hablando solo. Pero si acá le pone la viñeta es porque, y acá también lo dice, amiga mía,
que no aparece la otra parte porque es un fragmento, pero él está conversando con alguien. Entonces, soliloquio no es. Una digresión es como que empieza a hablar de una cosa y termina hablando de otra. Entonces, no. Está enredado, pero está hablando de los cometas y de qué pasó cuando los encontraron en la órbita. Una exhortación es como, vamos, todos podemos ir contra los cometas. No, evidentemente no. Entonces, así yo desconozca el manejo, sé que un solo no es, por lo que les digo, por la estructura, por las viñetas y porque hace referencia a que está hablando con alguien más, que se refiere como una amiga. Entonces, no puede ser que está hablando solo. Ni digresión, porque tiene forma, se enreda un poco. Entonces, el circunloquio hace referencia como da vueltas y vueltas y vueltas a lo largo de lo mismo. Además, lo que les decía, el vocabulario es un poco complejo, por ende, es algo que puedo decir más fácil, pero como es un cuento y más de la época de Edgar Allan Poe, la modernidad, entonces el vocabulario que usa tiende a ser un poco sofisticado, elaborado, complejo. Por ende, vamos a decir que la respuesta a la segunda pregunta es un circunloquio. Voy a avanzar un poquito. No, como estoy compartiendo, no alcanzo a ver las conversaciones que están hablando, ya ahorita las revisamos. En términos generales, el texto habla de la relación de la gente como carácter incendiario de los cometas. No, ya dijeron que los cometas les habían quitado su capacidad de incendiar. La descripción de un cometa, en la parte inferior hablan de la cola larga, del rojo, pero no es el tema central. Ya prácticamente han llegado como a la desolución, a la desesperanza de que no se va a estrellar el cometa contra la Tierra, entonces no es lo más importante. El acercamiento de un cometa a la Tierra, claro, esa es, están hablando de cómo los astrónomos empezaron a descubrirlo, qué comportamiento tuvo la gente, no habla de horas, y aparece para que ustedes apunten su atención, pero realmente no es un elemento, y creo que lo nombran una o dos veces, entonces no tiene tanta relevancia. Como les dije, la respuesta a esto es la 3. Nos vamos con la cuarta pregunta, que fue donde cometí un error. Y por favor, quiero que se fijen bien en lo que les voy a decir y no en lo que aparece escrito. En el texto se puede inferir que los hombres comprendieron finalmente a lo que los astrónomos no mentían, porque recuerden que adelante dice que eran 2 o 3 astrólogos que eran los que decían que se iba a chocar el planeta contra la Tierra, y al final es que los hombres como que ya les creen, pero ¿por qué les creen? No quisieron creer en una afirmación de que su inteligencia no podía aprender de ninguna manera. Miren esta frase tan larga, y a que los invito a que hagan el parafraseo. Está diciendo las escrituras, bla, 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 el elemento distractor. Su paso por la tierra era imposible. No, eso no dice la lectura. No dice que era imposible, que se iba a acercar mucho y creían. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El hecho que lo dice literalmente. Se les había visto pasar por los satélites de Júpiter sin que se les produjera ninguna alteración. Vamos con la sexta. Del discurso de Eros, de lo que él está hablando, se puede decir, ¿qué quiere? Y aquí es donde vamos a trabajar un poco las estrategias textuales. Ya sabemos que es un cuento, ya sabemos que es de la época moderna, por allá, entonces utiliza un lenguaje, pero ¿qué estaba buscando Eiros? No la estructura externa, sino la estructura interna. ¿Qué es eso de estructura externa y estructura interna? Una es la estructura que yo observo para comprender qué documento es, que ya me he cansado de decir lo que es un cuento, y otro, el protagonista. Desde el rol del protagonista, porque me están preguntando, no desde el cuento de Edgar Allan Poe, sino desde el protagonista, se puede decir qué quiere él hacer, cuál es la intención del protagonista del cuento. En este caso, Eiros, advertir un hecho. Oiga, que viene el cometa y ustedes tienen que cuidarse. Tal vez no. ¿Está relatando un hecho ocurrido? ¿Intenta convencer a su interlocutor de que este hecho ocurrió? ¿Está convenciéndolos de que pasó? ¿Está pronosticando algo que pueda ocurrir? Recuerden que esta era la pregunta que yo les decía, que tenían que estar muy atentos al tiempo en el que está narrado
en el que está narrado el documento. Entonces, la respuesta correcta viene a ser la B. Está relatando un hecho ocurrido. Él está hablando del pasado. No intenta convencer a la amiga de que sucedió, no. Él no la quiere convencer, no quiere que ella crea, no, ya sucedió. Por ende, la respuesta es el 2. Y él habla en pasado. Los astrónomos, las gentes, pensaron. Entonces, esa es la estructura externa que quiero que revisen. Pero aquí hacen referencia al protagonista, por eso vamos a mirar lo que está pensando el protagonista, cuál es la intención. En la palabra ellos, subrayada en el texto, hace referencia a los hombres, los planetas, los elementos y los cometas. Puede ser cualquiera. Yo descartaría los elementos, a menos de que hablara de la descripción del cometa y de cómo estaba formado, pero nos vamos entonces, tenga los revistas aquí donde está. A ver, por acá en el primer párrafo, acá lo tenía en negrilla. Hacía muchos años que se consideraba inadmisible como, y esa es otra pregunta más adelante, buscar entre ellos a la gente de la destrucción por el fuego. Recuerden que el primer párrafo hace referencia a ¿qué? Yo sé que no tengo retorno, a los cometas. Entonces, seguimos hablando de los cometas, porque era el estudio de qué era lo que pensaban, que no en una primera instancia pensaron que no iba a producir ninguna catástrofe. 8. A partir de la expresión, la verdad se alzó en toda la pureza de su fuerza y de su excelsa majestad, los sensatos se inclinaron y lo adoraron. Es la frase final del documento. ¿Qué nos está diciendo eso? Estaban primero estudiando, luego ya le creyeron a los astrónomos, luego dejaron de hacer, como que era el único tema de la conversación, se dedicaron a hablar, hasta que finalmente se rindieron. Eso es lo que me está diciendo, la verdad se alzó en toda su pureza de su fuerza, la fuerza del cometa, y su excelsa majestad, brillante, rojo, y los sensatos se inclinaron y lo adoraron. Es decir, cuando ya todo el mundo creyó que realmente el cometa venía contra la Tierra, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que me quiere dar a decir eso? Se reconoció la eventual destrucción y solo se pudo contemplarla y esperarla. Se comenzó a buscar soluciones. No hay hay un segmento donde dice que las personas sensatas ya buscaban la verdad no solo para buscar soluciones o para salvarse, sino para estar un poco más tranquilos con su conocimiento. ¿Se renovaron las esperanzas de sobrevivir? No, todo lo contrario, se dieron por vencidos, se ignoró el suceso. Miren lo que yo estoy haciendo, vuelvo y les digo, esto es un ejercicio de simulación. Yo sé que es harto en la medida de que no tengo como una retroalimentación, pero la idea es que les sirva de modelo para que ustedes sigan conversando, ¿no? Y hagan conversaciones. Entonces, por ende, la respuesta es, se reconoció la eventual destrucción y se pudieron a contemplarla y esperarla. Ya no podían hacer nada más. Ya son las 8. Hacemos las dos últimas y ya las 3 no hago retroalimentación, sino doy la respuesta. En el texto la palabra inadmisible era inadmisible porque puede ser cambiada. El inadmisible estaba acá, dice. Hacía muchos años que se consideraba inadmisible buscar entre ellos, dos preguntas, nos han preguntado lo mismo, a la gente de la destrucción por fuego. Recuerden que ellos son los cometas. Inadmisible, entonces, ¿por qué la voy a cambiar? Inexorable. Inexorable es como largo, como grande. No. Infausto, como carbónico por allá, o sea, no reconozco. Impensable, hacía muchos años era impensable que fueran causadores del fuego. E intolerante, intolerante tiene que ver con el comportamiento. Por ende, la palabra que más se acerca, sin cambiar el significado de la palabra, es impensable. 10. Se podía afirmar que la palabra estólido hace referencia a, y volvemos a hablar de los estólidos, una hipérbole de loco. ¿Quién era estólido? ¿Los hombres? ¿Eros? No. Un sinónimo de insensato, un sinónimo de incolume o una epopeya, los hombres. Entonces empiezo a hacer descarte. Se podía afirmar que la palabra estólido, busquémosla para que no, yo sé que ya estamos un poquito pasados, ya más estólido, está en el segundo párrafo.
Dice acá, pero la verdad de un hecho de importancia vital se abre paso en el entendimiento más estólico. Entonces, como que ya la verdad es, no la podemos cambiar, ya todos reconocieron que se iban a estrellar, que el cometa venía, es como el pensamiento que no se cambia, el pensamiento firme, como que no lo permite. Entonces, volvemos a la edad 10. No es una hipérbole de loco, no, todo lo contrario. No es una epopeya a los hombres. No reconozco como que no cambia, incolumbre, que no permite el cambio. Es un sinónimo de insensato. Como que ya no se puede cambiar el pensamiento de las personas así porque sí. Ya las últimas, voy a avanzar un poquito para hacer el cierre y ya les digo en qué vamos a quedar para el trabajo de mañana. Entonces, la 11 es el cuento. Ya hemos recalcado desde el comienzo que estábamos mirando una estructura narrativa, había un cuento, nos lo dice el parafraseo, perdón, nos lo dice la fuente. La respuesta del 2 es la oración, ya habíamos descartado el verbo y el predicado, y el verbo y el predicado son partes estructurales que mantienen la oración. El pronombre, pues el pronombre es una frase, es una palabra chiquita que hace referencia al sujeto, a la persona del que estamos hablando. Y el enunciado no es una oración, tiene sentido, pero no tiene la estructura de sujeto, verbo y predicado, así el sujeto no aparezca. Entonces, la respuesta correcta es silencio. Dejo de compartir para ya hacer el cierre y mirar un poquito las conversaciones de ustedes. Ahí vamos, insensato, ¿bien? Bien, muy bien. Entonces, vuelvo y soy reiterativa. Esta era una simulación. ¿Qué estamos esperando para mañana? Ya vamos a dejar los links donde ustedes ya pueden para mañana haber leído las lecturas. Y lo que vamos a seguir es trabajar otras estrategias de comprensión que ustedes ya tengan la lectura, ojalá ya tengan resueltos los cuestionarios y vamos a mirar las estructuras. Porque a pesar de que este cuento tenía un vocabulario un poco complejo, era un cuento sencillo, solo que tenía el vocabulario era lo que lo hacía complicado, pero la estructura como tal era muy básica. ¿Cuál es la idea? Que sigamos avanzando en más tipos argumentativos, reconocer cuáles son las tesis, reconocer cuál es la idea principal. Ahí están todos participando con las respuestas. Muy bien, la oración. Bueno, entonces, el trabajo para mañana nos vemos, se van a ver primero conmigo de 5 a 6 y la idea ya es empezar, que ya traigan la idea de la lectura y que se tomen el tiempo, sea hoy en la noche, que están fresquitos, o mañana en la mañana en algún descanso antes de la clase, pero que hagan el ejercicio que hicimos hoy, que conversen, que hablen, que lean las preguntas antes de empezar a contestar y mañana trabajaremos el documento que se llama el reciclaje con 10 preguntas. Creo que no tengo nada más, espero que me siento sola hablando, pero ya tengo un poquito de retroalimentación. Vuelvo y les digo, la idea es que lo que hicimos hoy lo hagan mañana con el documento del reciclaje y ya nos encontramos acá con documento leído y con respuestas para empezar a trabajar otras estrategias de cómo hacer descarte fácilmente y cómo muchas veces lo que decía John, los verbos nos dan las respuestas ahí mismo. Por el momento estoy un poquito pasada, no quiero extenderme más y dejo a Alex para que haga el cierre entonces. Mañana, sí señor, Profe, las muchísimas respuestas. gracias. También contarles que el formulario lo estamos montando, se lo vamos a hacer llegar por correo. A veces tenemos problemas porque se rebotan, entonces contarles varias cosas. Uno, decidimos armar un grupo de Facebook porque hay gente que no logra entrar por Zoom, le resulta imposible, pese a que la plataforma es relativamente simple, no lo es para todos. Y bueno, decidimos armar un grupo de Facebook. Me estaban preguntando, yo ya les pongo el link para quienes quieran utilizarlo. No es una cosa distinta, es una alternativa. Entonces hay gente que se está conectando vía Facebook, que es este nuevo canal, están viendo exactamente la misma clase, y hay otra gente que se está conectando, pues obviamente a través del Zoom. Eh,
la estrategia no es otra, sino les vamos a enviar el texto, pero además les quiero mencionar una cosa. Las dos evaluaciones que ustedes ya hicieron el día de hoy, tanto con John como en este caso para comprensión lectora, yo les hice una corrección a los formularios, así que antes ustedes no podían ver las preguntas. En este momento ustedes podrían diligenciarlo de nuevo y ya les va a mostrar las preguntas correctas, las preguntas que, pues el promedio un poco de cómo están respondiendo, y es un poco parte de la retroalimentación. Nos escribía alguien el fin de semana muy molesta diciendo que por qué no le dejábamos ver los resultados. Una simulación es eso. Yo no te puedo dejar ver los resultados de una evaluación que acabas de hacer. Entonces, haz el examen, nos tomamos el tiempo de revisarlo, pero obviamente parte de la retroalimentación es que ustedes puedan ver los resultados. Conmigo el miércoles y el jueves vamos a ver cosas como de casi 300 personas, cómo les fue en comportamentales. Entonces, pues les soy franco, o sea, menos de 10 personas en una sana lógica pasarían. Pero lo importante no es simplemente decir, mire, no pasa, no funciona, sino que podamos retarnos efectivamente a revisarlo. Me parece que esta sesión, hoy, si ustedes le quitan los números, estábamos básicamente hablando de lo mismo. Yo les mencionaba la gran ausencia de la formación en todo nuestro país es la lógica. La lógica dentro del ámbito jurídico es supremamente importante. El qué, cómo, cuándo, dónde es parte esencial de pues, la lógica aristotélica. Y esa ausencia de formación nos lleva a creer que cuando estamos enfrentados a un ejercicio matemático nos están pidiendo física, química o un fenómeno cuántico. Entonces, miren, es sumamente importante un abogado cuando construye una teoría del caso en el ámbito penal, sin lugar a dudas se hace esas preguntas. Cuando hace un interrogatorio, el modo, tiempo, lugar son preguntas esenciales. Y estas son, en esencia, dinámicas que se van a enfrentar en los diferentes componentes pues del examen frente al que estamos. Entonces, por favor, no se angustien, no se preocupen, nosotros reiteramos, si necesitamos un poco más de tiempo lo vamos a tener. Les quiero contar una cosa además. Eh, Nosotros grabamos unas sesiones con los dos profes que tuvieron hoy, pero no las quisimos montar antes de que tuviesen esta oportunidad de verlo. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar luego es un poco más desagregado, con más tiempo, van a estar colgadas en el aula virtual para que las revisen, así que no se preocupen. El link de lectura, reitero, lo estamos montando, se lo hacemos llegar, lo vamos a colgar en el Facebook, lo vamos a hacer llegar por el correo y pues por todos los medios posibles. Mañana abrimos la sesión una hora antes y por ahí también se los pego, ¿sí? Entonces, si no han alcanzado, mañana una hora antes, 4:30, porque no son largos, lo van a poder acceder ahí también para quienes no lo hayan podido ver. Así que, miren, me están preguntando por la prueba psicotécnica. La prueba psicotécnica son 70 preguntas. Nosotros decidimos darle un tiempo específico para que lo hicieran, pero definitivamente decidimos dejarlo abierto. Así que no se preocupen por eso, que prueba psicotécnica sigue abierto. Lo pueden seguir tomando. Y reitero, ustedes en este momento no están viendo las preguntas-respuestas, pero la idea es que luego puedan hacerlo nuevamente y ya con una segunda vuelta, después de hacer toda la dinámica del cómo responderlo, podamos hacer un ejercicio muchísimo más ponderado. Así que a todos, ni más faltaba, no les queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por la paciencia, porque yo sé que no es un componente fácil, pero vale la pena quitarnos un poco el fenómeno de que como es matemáticas, eso no tiene que ver con los abogados. No es eso lo que nos están preguntando. Nos están preguntando lógica, construcción, lógica y análisis lectoescritor, que yo creo que en últimas es lo que estábamos viendo hoy. De nuevo, buenas noches, cuídense mucho. Pues el tema del coronavirus es una cosa que nos está tocando a todos. Por favor, cuídense, cuiden a sus familias y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe, y bueno, siempre bienvenidas, es Juli.